Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a conversar con el maestro Beto Pérez, un bailarín, coreógrafo e intérprete con mucha experiencia que ha trabajado con muchas personas y tiene una trayectoria muy interesante. Comenzamos. Director del proyecto Ítaca, maestro, intérprete, coreógrafo y pedagogo en técnicas de movimiento específico a la danza contemporánea con 30 años de trayectoria artística, licenciado en Educación Artística por la Universidad Veracruzana, la UV, inicia sus estudios en los grupos especiales de danza en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, IMBA, México. Actualmente estudia la certificación de Body Mind Movement a través del IMBA 2014-2017. Formó parte de las compañías Danza Barro Rojo de Arturo Garrido, Ensamble Tiempo de Bailar de Vicente Silvia y la compañía ASIC de Alicia Sánchez en México, y con las compañías Acción Colectiva, Teatro Físico de Juliette Bernsley y Raja Tabla Danza de Eduardo Castillo en Caracas, Venezuela. Ha participado en montajes teatrales con la compañía Teatro Línea de Sombra de Jorge Vargas y Alicia Laguna, y como bailarín invitado por la compañía Danza Concierto de Peter Palacio de Medellín, Colombia. Invitado como intérprete, maestro y coreógrafo a numerosos festivales de danza y teatro en México, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador, Chile, Brasil, Venezuela, Rusia, España, Francia, Alemania, Escocia, Inglaterra y China. Creador y realizador del proyecto Ítaca, donde actualmente dirige su propuesta escénica como coreógrafo e intérprete, realizando diversas obras a lo largo de 20 años, entre las cuales destacan Pauline Palay, pieza ganadora del primer lugar en el Festival Bento González Vez, Brasil 1994, The Wallflowers 2003-2013, Objeto Sonoro 2007, Objeto Sujeto 2008, Conatus 2009, El Jardín de los Hombres Solos 2012, Solo a Cuatro Manos 2013-2014, y todos estos proyectos apoyados por el FONCA. Su proyecto escénico personal emerge desde el año 1994, desde el cual ha realizado montajes, co-creaciones y asesorías con distintos coreógrafos y artistas escénicos, así como también la impartición de cursos y talleres de técnicas de movimiento y trabajo sobre la interpretación. Desde 1995 ha desarrollado una investigación personal a las artes escénicas, formulando métodos de trabajo creativo para el bailarín y el actor. Conjuntamente es colaborador, asesor, intérprete y co-creador de la compañía Cycle Momentum Project, escénica acción de Francisco Córdoba Azuela. Ha dado cursos y talleres en la Escuela de Danza Morena Celarie y la Universidad Nacional de El Salvador, San Salvador, El Salvador, Instituto Superior de Danza de Caracas, Caracas, Venezuela, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, Temporada Internacional de Danza, Medellín, Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, UPN, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Centro de las Artes Salamanca, Diplomado de Prácticas Escénicas Contemporáneas 2008-2012 en México DF. Actualmente es maestro base de las licenciaturas en danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en IVA CENART de 1996 a 2015 y en el Centro Morelense de las Artes, el CEMA. Ha sido becario dentro del programa Creadores Escénicos con Trayectoria del 2012 al 2014 del FONCA y becario en Rumbro Intérpretes de 1997 a 1998. Es reconocido como uno de los 3 mejores bailarines de México por la revista Zonas de Danza. Hola Beto, yo soy Sofía López y mi pregunta es ¿cómo descubriste tu vocación? Hola Sofía, tú me preguntas que cómo descubrí mi vocación. Para contestar esto, tendría que decirte que pienso yo que hay algunos conceptos de la vida que se van transformando para poder ser vigentes. En este caso, la idea de la vocación creo que también tendría que transformarse en este momento un poco más
porque yo pienso que es un concepto reducido y como muy delimitado en la idea de que solamente uno tiene vocación para hacer una cosa en la vida. En este caso yo pienso que he pasado por momentos en la danza como bailarín, como intérprete, como coreógrafo y como maestro, y yo tendría la esperanza de tener no solamente de que me gusten estas cosas, sino de haberlo hecho bien. Entonces la idea un poco de vocación me remitiría más a una idea de poder hacer algo en la vida para lo que estás diseñado y que lo vas a hacer muy bien, pero que todo lo demás resulta un poco inocuo, un poco pues sin chiste. Entonces, a mí me gusta pensar que más que vocación es poder hacer las cosas que me gustan y tratar de hacerlas bien. Espero poder responder tu pregunta. Hola, mi nombre es Julia, tengo 16 años y estoy segurísima de que quiero ser bailarina. Y tengo muchísimos sueños y ambiciones sobre la bailarina en la que me quiero convertir, porque finalmente mi carrera apenas está empezando. Entonces me gustaría preguntarte que si en algún momento a lo largo de la tuya has sentido que después de años de trabajar, esos sueños y ambiciones sí se han cumplido, y que si finalmente, en otras palabras, te has convertido en el bailarín que siempre quisiste ser. Hola Julia, tú me preguntas si considero que soy el bailarín que soñé que iba a ser, me imagino que de niño. Para contestarte esto tengo que comentarte que yo de niño viví en una familia y tuve una formación tradicional en la cual no había como norte ser artista, mucho menos bailarín. No sabía que eso existía de niño. Yo me enteré de la danza como a los 17 años, que fue cuando empecé a practicarla. Y nunca en realidad me pregunté qué tipo de bailarín quería ser. Como que todo ha llegado a mi vida a través de los estudios y el trabajo. No necesariamente el mucho trabajo, muchas veces ha sido muy gozoso lo que he hecho, y al mismo tiempo ahora considero que el bailarín podría convertirse en alguien que pudiera hacer que la vida fuera una cosa distinta. Digamos, para esto creo yo que los oficios y todo lo que hacemos como trabajo en la vida, cuando menos cuando yo era niño, estaba como muy significado a ser doctor, arquitecto, abogado, como algo muy definido. Y entrar en el mundo del arte, en este caso el bailarín, yo tenía la idea de que uno pudiera generar su propia manera de existir, de vivir. Y eso considero que podría ser un poco más lo que hace el bailarín, como hacer el mundo que quiera vivir. Quizás esto es muy soñador, pero en realidad creo que todo lo romántico que podamos ser, en realidad con lo que queremos hacer, en realidad cuesta mucho trabajo, justo porque la gente no lo considera así y el mundo quizás no está diseñado de esa manera. Por eso cuesta tanto trabajo dedicarse al arte. Hola Beto, soy Noelia y mi pregunta es, ¿cuál fue el tipo de proceso dancístico por el que pasaste para llegar al tipo de movimiento que tienes ahora? Hola Noelia, tú me preguntas que cuál ha sido mi proceso dancístico para llegar al movimiento que tengo ahora. Pues creo que ha sido bastante largo mi trayectoria desde que empecé a formarme como bailarín, es de más de 30 años. No empiecen a hacer cuentas, por favor. Al principio yo empecé tomando clases de técnica, Graham, Limón y ballet. No sé si son técnicas que ustedes conozcan. Y ya después conocí otros métodos de trabajo que eran, a mi parecer, mucho más nobles con el trabajo corporal para alguien como yo que no tenía condiciones físicas. Que eran los métodos somáticos, y a través de los métodos somáticos se fueron generando propuestas de clases de movimiento un poco más accesibles a cualquier tipo de persona, no necesariamente gente que tuviera grandes condiciones físicas. En algún momento yo decidí que mi entrenamiento iba a ser leer mucho,
me puse por lo mismo a leer todo lo que cae en mis manos, desde poesía, cosas de filosofía, manuales de cualquier cosa que llegara a mis manos. En realidad no mucha novela, no me gusta tanto leer novela. Y al final de este proceso, eso fueron muchos años también, llegué a hacer un trabajo personal más bien como de repensar, hacer un trabajo personal sobre lo que yo considero que podría ser la formación del bailarín, la danza, el intérprete, el arte, la vida, como generar una propia manera de ver las cosas, un poco dudando de lo que hacemos, o más bien de lo que hago yo, en relación a todo el hecho escénico y de formación dancístico. Lo que me ha llevado a estar bastante confundido en este momento, no porque no sepa qué es lo que estoy haciendo, sino porque en este momento considero que el trabajo del bailarín puede enriquecerse muchísimo con otros tipos de trabajo que probablemente en este momento todavía no existen, como el trabajo de interpretación del bailarín, y que cuesta un poco de trabajo, sobre todo yo vengo de una generación que nos formamos con técnicas, y ustedes probablemente es una generación que todavía siguen conservando algo de las técnicas, pero al mismo tiempo creo que también están considerando otras formas de aprender a bailar, aprender el movimiento, lo cual considero que es maravilloso. Pero yo, por ser de esta otra generación, me cuesta un poco de trabajo entender, y sobre todo de darle sentido. Yo ahora me muevo un poco menos, entendiendo que pues ya soy una persona que tiene 55 años y que el cuerpo no da todo lo que quisiera yo que diera. Hay algunas cosas que ya tampoco me interesa hacer, cosas acrobáticas, pero que disfruto mucho al verlas también de los jóvenes que pueden hacerlas. Aún así considero que la cosa de la danza antes eran técnicas cerradas, y ahora las propuestas de movimiento tienen que ver con futuro, tienen que ver mucho más con la idea de generar cosas que funcionen para futuro, más que las cosas de un pasado. Te agradezco mucho por tu pregunta. Hola Beto, soy Santiago y mi pregunta es, ¿cuáles son los procesos por los que pasas para crear una pieza dancística? Hola Santiago, tú me preguntas cuáles son los procesos personales que tengo para crear una obra dancística. Te puedo comentar que yo más bien intento no hacer coreografías, sino hacer juegos coreográficos, que no es menor al trabajo coreográfico, sino que lo que intento es no hacer coreografías escénicas como fui dirigido, sino tratar de generar mis propios procesos creativos, lo que significa que no solamente tiene que ver con la danza. La danza, para mí, y yo creo que también a ustedes se los dicen, y es como una constante, donde se dice que la técnica de danza solamente es un medio, no un fin. Al final creo que la danza en mucho sentido termina siendo un fin en sí mismo, como una estética del movimiento, y muchos patrones de movimiento que se ven en las clases de técnica se siguen haciendo en el escenario, como si se aprendiera un lenguaje, como el ballet. El ballet hace clases de técnica sobre algo que van a repetir en escena. En la danza contemporánea considero que no necesariamente tendría que ser así, que el entrenamiento y el aprendizaje de código debería ser un poco distinto para generar coreografías. Eso por parte del movimiento. Por parte de la creación misma, yo creo que podríamos, en lugar de generar coreografías, podríamos pensar en hacer creaciones de escénicas, que esto tiene que ver mucho más con una mirada amplia del hecho escénico que se va a presentar a los espectadores.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago y considero, en algún momento una maestra, Bodil Henkel, que daba coreografía en mis tiempos de alumno, nos decía que uno no podía hacer una coreografía si no tenía claro el tema. Y una de las cosas que yo intento hacer es no seguir tanto las líneas de mis maestros, sino jugar muchísimo con lo que yo considero que pudiera ser posible en esta vida. Y una de las cosas que he hecho y me ha funcionado muy bien es comenzar a trabajar sin idea o sin tema, y que el trabajo mismo vaya generando el tema y la idea de la obra. Lo que me ha funcionado, porque para mí es un poco la manera de vivir mi vida artística y mi vida personal. Un poco tiene que ver, mi proyecto se llama Proyecto Ítaca, que tiene que ver con un poema de Constantin Cavafis, el cual él dice en su poema que quiere llegar a la isla, que quiere emprender un viaje a la isla de Ítaca. Pero en el poema dice que no es necesario llegar a la isla, sino lo más importante es comenzar el viaje. Y por lo mismo yo pienso hacer de mi vida y de mi vida artística una emulación de ese poema, en la cual no me interesa tanto el fin, que es generar un producto, sino participar en todos los procesos que yo pueda, tratando de trabajar con mis amigos, sobre todo. Muchas gracias. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo andas? Soy Santiago Dorantes y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido que enfrentar como bailarín, coreógrafo e intérprete? Saludos. Hola Santi, tú me preguntas cuál ha sido el obstáculo más grande que he tenido en el mundo de la danza. Pues yo considero que quizás ha sido en este momento cuando me lastimé la rodilla. Yo había sido de alguna manera un bailarín con pocos problemas de salud, pero ahora que me he lastimado la rodilla encuentro que es muy complicado, es muy complejo, porque yo como maestro veía que estudiantes se lastimaban y para mí pues no tenía respuesta que darles satisfactoria. Y ahora que yo me lastimé, salgo del salón y me encuentro con que yo tampoco tengo ninguna respuesta para mí, y que no hay ningún protocolo para ayudar a los bailarines cuando se lastiman, y que de alguna manera pues corres el riesgo de perder tu carrera como bailarín. Y pues creo que ese sí ha sido el obstáculo más grande. Hice un turismo médico, pasé por muchos médicos, ortopedistas y demás, que me querían operar, que pues en realidad no me funcionó mayor cosa lo que ellos me proponían como terapias y demás. Llegué con un herbolario de la Universidad de Chapingo, que él me ayudó con una hierbita, un camotito que me dio. Eso me ayudó a sanar bastante, de tal manera que he recuperado quizás el 99% de la salud de mi rodilla, lo cual me da muchas expectativas y mucha experiencia. Y al mismo tiempo pienso que sería muy bueno tener como un protocolo para los bailarines y alumnos que se llegan a lastimar. Esa ha sido mi complicación más grande. Muchas gracias por tu pregunta. Hola, soy Seni y te quería preguntar, ¿cómo le haces para mantenerte vigente en el mundo dancístico después de tantos años de experiencia? Hola Seni, ¿cómo hago para mantenerme vigente con tantos años de experiencia? Creo que lo que puedo decir es tratar de mantener una mente abierta, en constante elaboración de discursos. Y una de las cosas también particulares es trabajar con los bailarines que están vigentes, y al mismo tiempo colaborar con los trabajos de los estudiantes y ex estudiantes que he tenido, no solamente en la escuela, sino también fuera de ella, lo que me ha ayudado como a tener una mirada
no tan parcial, un poquito más abierta también, que me ayuda a entender un poco más como este momento dancístico. Creo que eso es una de las cosas que me ha ayudado mucho a mantenerme vigente y lo cual valoro muchísimo. Digamos que mis maestros son mis alumnos. Muchas gracias. Hola, soy Ana y mi pregunta es, ¿quién ha sido tu mayor inspiración en tu carrera? Hola Ana, ¿quién ha sido mi influencia más grande en la danza? Yo creo que a lo largo de mi carrera han sido muchas personas. Creo que en primera instancia podría nombrar a mis maestros, muchos de ellos por lo que hacían, por lo que decían y muchos también por lo que me permitían hacer, distinto a lo que ellos proponían. Después han sido mis compañeros, muchos de ellos, por su trabajo particular, su trabajo personal, muchos colegas con los cuales he trabajado poco, pero que viendo la manera en que ellos se mueven, que trabajan, que piensan las cosas, creo que ellos han sido una influencia muy grande para mí y muchos de mis estudiantes con su forma de trabajo y su forma de pensar. Pues también algunas cosas que tiene que ver con el cine. El cine y la gente de teatro me ha ayudado a entender mi trabajo de otra manera, lo cual valoro enormemente. Muchas gracias por tu pregunta. Hola Beto, mi nombre es Jimena y mi pregunta es, ¿cómo fue que comenzaste a enseñar lo que sabes sobre la danza? Hola Jime, que cómo empecé a enseñar lo que sé de la danza. Justo lo que considero es que primero empecé a dar clases y luego enseñar lo que sé. Cuando empecé a dar clase quizás fue como todo mundo, comienza más por tener que sobrevivir, que pagar una renta, que tener que comer y poco a poco emulando el trabajo que hacían mis maestros conmigo. Y poco a poco lo que decidí hacer con el trabajo fue un trabajo personal y en algún momento tuve que deslastrarme de la forma de mis maestros y generar mi propia forma de dar clase, lo que me llevó a entender la danza también de una manera muy particular, muy personal. Así fue la manera, pero se ha venido decantando esa forma a lo largo de mi tiempo como maestro. Puedo entender también la pregunta porque no existe un lugar donde se enseña a dar clases de técnica contemporánea. Creo que también haciendo distinción tiene que ver los lugares donde enseñan a trabajar con el cuerpo es más como un cuerpo moderno, más que un cuerpo contemporáneo, que tiene que ver mucho más con un pensar el cuerpo y la acción como un futuro, más que como un presente o un pasado. Muchas gracias. Hola Beto, mi pregunta es, ¿qué se siente enseñar en escuelas tan grandes como el CENAR? Hola Carolina, me preguntas qué es lo que más me gusta por enseñar en lugares como el CENAR, tan grandes como el CENAR. Pues yo considero que las escuelas profesionales, donde son licenciaturas, a mí lo que más me gusta del trabajo es poder tener un proceso mucho más largo de 1, 2 y hasta 3 años con un grupo de estudiantes, lo que permite profundizar en algunas áreas del trabajo de formación, aunque en ocasiones también esos procesos largos también implican que a veces se genere una cierta un tener que ir a tomar clase. En lugar de tener el derecho de tomar clase, tener la obligación de tomar la clase. Y eso a veces implica que uno tenga que inventarse muchas didácticas de cómo dar clase para poder enamorar todo el tiempo a los alumnos del proceso. Que no ocurre normalmente cuando uno da talleres o uno da cursos fuera de estas instituciones, que son muy cortos. Entonces los estudiantes, la gente que participa como estudiantes,
de estos talleres, tienen que aprender todo de manera más rápida y llevarlo a cabo ya en sus propios lugares, a sus propias maneras. Creo que cada forma tiene en sí mismas algunas consideraciones siempre buenas y malas. Te agradezco la pregunta. Hola, mi nombre es Elena y mi pregunta es si alguna vez dudaste tener lo necesario para ser un bailarín. Hola Elena, tú me preguntas si alguna vez dudé de tener lo necesario para ser bailarín. Yo a esto te respondería que yo siempre me he sentido un poco extranjero en la danza, nunca me he sentido un bailarín como tal, lo cual a veces yo lo sentía en desventaja y ahora más bien lo siento como ventaja, en la idea de poder generar mi propia danza y no seguir patrones. Yo cuando empecé a bailar venía de la natación, entonces para mí lo complicado de la danza sobre todo eran los estiramientos, por lo que muchas veces yo dando clase consideraba que la clase de danza era hacer muchos estiramientos, entonces me perdía también de muchas cosas de lo que la danza era, que es como todo un proceso de formación de la persona y demás, y no necesariamente era solamente estirarse. Siempre me sentí más en desventaja, aunque tenía pocas condiciones, tenía mucha fuerza por haberme dedicado al deporte, pero poca elasticidad, entonces me sentía un poco en desventaja con eso. Pero también al paso del tiempo me he dado cuenta que muchas de las personas que tenían grandes condiciones físicas como compañeros, alumnos, se retiraron muy pronto de la danza. Entonces también eso me lleva a pensar que probablemente la danza es otra cosa y que habría que entenderla como un proceso un poco más largo y creativo, no solamente por la parte de los maestros, sino de uno mismo. Ahora mismo creo que yo me considero, quizás también por la edad, más como un intérprete que como un bailarín. Te agradezco mucho. Hola, mucho gusto, Beto. Yo soy Andrés. Bueno, me acabas de conocer anteriormente, pero mi pregunta para ti es, para un bailarín como yo que ama la danza y nos queremos dedicar a ella, y tenemos problemas con ser vistos y enfrentarnos al público, ¿qué nos recomendarías, no? Hola Andrés, pues yo también tuve ese problema. Yo escogí quizás una de los peores oficios que pude haber escogido, porque a mí tampoco me gusta que me vean, me pongo muy nervioso. Siempre me ha pasado así. Entonces yo lo que he hecho son como unas acrobacias mentales que me han ayudado a poder estar más tranquilo en escena. He pasado por varias formas. La última que usé y que me funcionó muchísimo es, en lugar de bailar para el espectador, era bailar con mis compañeros, hacer una obra en comunidad y verlos a ellos a los ojos, interactuar con ellos y dejar que el público vea como un espectador anónimo, escondido en la oscuridad, lo que nosotros hacíamos. Eso me ha funcionado muchísimo. Te he de decir que de las funciones que más disfrutaba yo era cuando teníamos pocos espectadores, porque sabía que si me equivocaba iba a haber muy poca gente. Me ponía muy nervioso cuando había cámaras de televisión con el foquito rojo, eso me ponía muy nervioso antes. Pero con estos procesos mentales me he ayudado a que sea un poquito más llevadera este karma. Pero una de las cosas que me funcionó muchísimo es, y me funcionó desde una función que di en Colombia, bailar con mucho agradecimiento. Como había unos ex compañeros de trabajo y ex alumnos en el público, yo en esa ocasión bailé con mucho agradecimiento y supe que eso era parte de bailar, agradecer. Espero que te funcione esto también a ti. Mi nombre es Cristina y mi pregunta es ¿cómo surgió la inspiración al montar a solo cuatro manos? Hola Cris, ¿que dónde salió la inspiración para montar solo a cuatro manos? Pues
De entrada fuimos 3 creadores escénicos, el iluminador Aarón Mariscales, Jorge Arenas en el aspecto sonoro y yo en escena. Y lo que nosotros queríamos hacer era una experiencia escénica que no pudiera ensayarse, que cada vez que uno se enfrentara como al hecho, tuviera que ser una función. Íbamos a ocupar siempre el hacer en el momento. La luz, la música y lo que yo hacía en escena, todo el tiempo era improvisado. Estábamos generando la obra en vivo, lo cual es muy pesado porque eran 50 minutos de trabajo, en la cual, por lo menos para mí, a los 20 minutos había funciones que yo ya estaba en cero, yo ya no daba más, mentalmente no tenía nada que dar y me faltaban 30 minutos más. Lo que sí teníamos era algunas estaciones con el uso del papel, donde había como ciertas pautas que permitían pues apoyarme en las ideas para generar también las escenas. Era una obra que también decidimos nosotros que no fuera sencilla ni para mí ni para ellos y tampoco para el público, que no, como usábamos papel, que no fuera usado de la manera tradicional, donde el público pudiera decir, ya sé de qué se trata, sino que tuviera en todo momento como que averiguar un poco y compartir la idea de, como espectador también, crear él mentalmente en la escena, descubrir a través de lo que ellos veían los espectadores, y lo que me llevó a pensar también en una obra personal. Digo personal porque para cada persona del público era una obra distinta. Lo que en algún momento yo tomando clases de coreografía se consideraba una obra mal hecha, que la obra que tú hicieras, si alguien del público no veía lo mismo que tú querías decir, era una obra mal hecha. Pero ahora yo considero que también puede haber obras que cada persona están diseñadas para que cada persona del público pueda pensar de manera distinta según sus vivencias. Y eso básicamente fue a grandes rasgos la creación de Solo a Cuatro Manos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Beto Pérez? Mi nombre es Joshua Echeverría y mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu percepción del bailarín intérprete contemporáneo actual en relación a la credibilidad del acto escénico? Hola Joshua, tú me preguntas mi opinión sobre el trabajo del bailarín intérprete en el hecho escénico contemporáneo. Es una pregunta bastante compleja y yo creo que tiene varias aristas. Intentaré hacer como una respuesta breve, a ver si me puedo dar a entender también, porque es una de las ideas que ha estado rondando en mi cabeza por bastante tiempo. Yo considero que la danza en este momento en México y en muchos lugares del mundo es tomada como contemporánea, pero en realidad creo yo, para mi forma de ver, que es una danza moderna, que tiene que ver con un proceso de creación, de generación de ideas, que tiene que ver más con una modernidad que con una contemporaneidad. Pienso que la formación de un bailarín en este momento se está renegociando en todo el mundo, y para dejar de hacer secuencias en el espacio como lo hacían los bailarines modernos, para generar un bailarín intérprete que sea capaz de pasar por muchas circunstancias a través del uso de otros lenguajes, no solamente del cuerpo, del movimiento, perdón, y del cuerpo en sí mismo. Considero que una de las contradicciones o de las formas que usa la danza moderna es no entender mucho la diferencia entre el cuerpo y el movimiento. Claro, estoy generalizando. En ese sentido habrá mucha gente que sí lo hace, pero una de las formas modernas es entender el cuerpo solamente que funciona, que sirve en cuanto se comienza a mover, y en realidad el cuerpo antes de la experiencia de movimiento pues tiene mucho que decir.
De ahí en adelante creo que puede haber, para mi forma de haberlo percibido en escena, una formación también como intérprete que tienen los cantantes, los músicos y sobre todo los actores, pero que no tiene el bailarín. El bailarín, si no es expresivo, los directores, los maestros lo mandan a hacer clase de teatro para ver si eso puede un poco paliar las carencias que pueda tener el bailarín. Pero creo que se tiene que generar también desde la danza una idea de un bailarín para este tiempo y sobre todo para el futuro, un tipo de bailarín intérprete que reflexione más su actividad y su presencia a otros niveles, ya sea política, social, económica, artística sobre todo, y que no solamente prive el trabajo artístico sobre lo social, sino que también reflexione sobre lo artístico, sin menospreciar cualquier otra área, pues. Lo que implica que el bailarín contemporáneo, intérprete escénico, como se quiera llamar, tendría que generar probablemente también, si también así lo quieren, otra idea de la escena contemporánea. No necesariamente hacer coreografías, sino plantearse otros rumbos, otros recorridos. Cuando en el mundo se iniciaron el arte, ¿cómo le llamaban? Se me fue el nombre, perdón. Ahorita digo, las artes visuales tuvieron muchísimo que ver con un cambio de la actividad como la pintura, la pintura en sí misma, y empezaron los artistas plásticos también a hacer como procesos más personales como arte, acción y demás. Arte conceptual, ya me acordé, perdón, que es muy importante, pues, porque cuando el arte conceptual llegó a las artes escénicas, se comenzaron a hacer cosas como muy extrañas. En música estaba John Cage haciendo su 4, no sé cuánto, 433 o 32, no sé, que era una pieza de música donde estaban los instrumentistas, pero no tocaban nada y duraba ese tiempo. En danza también se consideraba que quizás entonces conceptualmente, si la danza era movimiento, los intérpretes podrían no hacer movimiento en escena. Creo que sobre todo el teatro ha logrado trascender esta idea de este tipo de arte, y han logrado generar, no sé si a la gente le gusta o no, pero obras de teatro sin intérpretes, y donde los intérpretes son los mismos, el mismo público. En danza creo que ha sido un poco más complicado hacer este tipo de arte conceptual, como llegar a jugar un poco más con esta idea, que sería el arte conceptual dancístico. Entonces yo creo que estamos en un momento donde probablemente ya no nos va a tocar a nosotros como maestros y coreógrafos, sino ustedes como próximos profesionales responder estas preguntas a su manera. Muchas gracias. Espero haber sido un poco claro con esta respuesta. Chicos, muchísimas gracias. También tengo que agradecer a toda la comunidad de Artífice, a Erika, a Mijail,
y a toda la gente involucrada en el proyecto de formación y educación particular que tienen ustedes. No sé cómo se les llama, pero es como una educación que siento que es mucho más orgánica, y les tengo que agradecer, y espero que estas respuestas ayuden a generar pues diálogo entre ustedes y sus maestros, y que les ayude como a generar sus propias dudas, que a final de cuentas creo que eso es lo que ha ayudado a que el arte también subsista y crezca, las dudas personales de cada artista, de cada creador. Los quiero mucho, espero verlos muy pronto. Gracias.